Estructuras anatómicas del sistema musculoesquelético en la disección de la cara en el plano superficial. En un próximo vídeo veremos el plano más profundo de la musculatura de la masticación. Como siempre, en primer lugar, vamos a marcar las líneas de corte a nivel de la piel. Retiraremos la misma y a continuación comenzaremos la explicación. En el caso de la disección de la cara, las líneas de corte, como veis, van a seguir la línea del borde inferior de la mandíbula prácticamente hasta la parte posterior del pabellón auricular, detrás del pabellón auricular y continuaremos hacia la zona de la línea media a nivel de la unión de los dos huesos parietales. Para poder retirar la piel hacia la línea media, procederemos también a hacer unas incisiones que rodeen, como veis, el orificio bucal, el orificio nasal y el orificio ocular. ¿De acuerdo? De esta manera procedemos a levantar la piel y a dejarla, como veis, sujeta a lo largo de una línea que sigue la línea media. Como prácticamente teníamos ya disecada la parte del cuello, solo con esta línea que hemos hecho siguiendo el borde de la mandíbula, prácticamente, como veis, podemos también retirar la piel de la región del cuello, de manera que tengamos una mejor visión a la hora de la explicación. Como veis, en este vídeo vamos a tener unos elementos nerviosos muy importantes, muy finos, y para una mejor visualización de los mismos hemos colocado unos pequeños papelitos de colores que nos faciliten su identificación. Esto nos va a permitir centrarnos o comenzar nuestra explicación precisamente con estos elementos nerviosos. La mayoría de ellos, que veis que tienen debajo un papelito de color verde, corresponderán a ramas del nervio facial, que va a ser el nervio que prácticamente en la totalidad de los músculos que vamos a describir se encargará de la inervación motora. Como veis, hay aquí un par de papelitos con el color rojo que nos indicarán que el nervio que tenemos por encima es distinto del facial y concretamente, fijaros, este nervio que veis aquí es el aurículo temporal, que como todos recordáis pertenece a la tercera rama del trigémino, al nervio mandibular. Es uno de los nervios sensitivos que, como veis, sigue más o menos el recorrido de este otro elemento que tenemos aquí, arterial y venoso ahí detrás, que es la arteria temporal superficial y la vena satélite. El nervio auriculotemporal, fijaros cómo va a confluir más o menos con esta arteria. Aquí vemos otra pequeña rama arterial procedente de la bifurcación de la arteria temporal superficial en una rama frontal, de la que falta la mayor parte, y la rama parietal, que es la que vemos de mayor calibre en esta disección. Como veis, los elementos correspondientes al nervio facial, con los papelitos verdes por debajo, se extienden a lo largo de toda la superficie de la cara y prácticamente todos ellos los vemos salir delante por el borde más anterior de este elemento que obviamente aquí luego explicaremos, hemos procedido a seccionar para ver el recorrido completo del nervio facial, pero este elemento que vemos aquí justo delante del orificio auditivo externo, que nos va a quedar justo a este nivel, aquí estaba el pabellón auditivo, y que corresponde a la glándula parótida, la más grande de nuestras glándulas salivares. Justo todas estas ramas motoras del nervio facial atraviesan la glándula parótida
y las vemos aparecer, por tanto, por el borde anterior de la misma. Estas ramas, aquí vemos estas que serían ramas temporales, aquí vemos ramas que serían ramas cigomáticas, que se dirigen a la zona, como veis ahí, del arco cigomático. Estas de aquí, fijaros que se dirigen hacia la comisura de la boca, serían ramas bucales, fijaros, como las tenemos por aquí, cómo salen del borde anterior, fijaros, de la parótida, ¿de acuerdo? Finalmente, aquí tenéis otra rama que continúa el borde inferior de la mandíbula y precisamente por ello se la denomina rama marginal de la mandíbula. También, como veis, rama del nervio facial. Como podéis observar, y aunque no corresponde al sistema musculoesquelético, del borde anterior de la glándula parótida vemos aparecer un elemento mucho más grueso de lo que serían las arterias habitualmente a este nivel, o muchísimo más, como veis, de los nervios de las ramas del nervio facial, que corresponde al conducto parotídeo o conducto de Stenón, el conducto de excreción de la glándula parótida. Como os digo, estas ramas del facial serán las encargadas de la inervación de la mayor parte, por no decir la totalidad, de las estructuras que vamos a nombrar hoy. Algunos músculos, precisamente los más grandes, vais a ver que en las próximas disecciones, la dedicada a la cara profunda, estarán inervadas por ramas del nervio mandibular y corresponderá a la musculatura de la masticación. Pero hoy nos vamos a centrar en la musculatura inervada por este nervio facial y que corresponde a la musculatura más superficial de la cara. Algunos autores la denominan musculatura de la mímica e incluso musculatura platismática, porque son músculos habitualmente planos, delgados, que pueden estar alrededor de los orificios, como vamos a ver, de la cara, los ojos, la boca, la nariz, o pueden estar en otras zonas, pero extendiéndose para provocar la movilidad de la piel y por ello participar en la mímica. Si observamos en proximidad a las ramas motoras y al inicio de nuestra explicación, uno de los primeros músculos que vemos, la verdad es un músculo muy atrófico, aquí lo hemos dejado como un pequeño resto para que veáis dónde se sitúa y más o menos el tamaño que tiene, sería el músculo denominado risorio. ¿Lo veis? Viene prácticamente a la zona subcutánea próxima, como veis, a las mejillas y procede prácticamente de lo que sería la comisura de la boca. Músculo risorio. Para poder observar mejor el resto de estructuras musculares, vamos a ir retirando los elementos correspondientes a las ramas del facial, para que así no nos molesten. Fijaros cómo vamos retirando hemos retirado la rama mandibular aquí abajo, ahora hemos retirado las ramas bucales, quitamos los papelitos que nos servían de referencia, aquí hay otras ramas bucales que también hemos echado hacia atrás, aquí también quitamos el papelito, ramas cigomáticas, también, aquí más ramas cigomáticas del facial, y por último aquí veis la rama temporal de ese nervio facial. Ahora nos queda mucho más despejado y aparte del músculo risorio, que vamos a dejar ahí, luego lo retiraremos, vemos también este otro músculo, fijaros, también viene de la comisura de la boca y se dirige hacia la zona correspondiente, como hemos dicho, al arco cigomático. Se trata del músculo cigomático mayor. Cigomático mayor. A veces, por encima del mismo, fijaros, vemos una parte que parece corresponder a la zona más externa del orbicular de los ojos, que sería todo este de aquí, y que veis que está
un poquito separado del mismo y que a veces, como os digo, puede, en esta zona que hemos limpiado ya no se ve tanto, puede dirigirse también hacia la zona del labio superior. Correspondería al cigomático menor. Al cigomático menor. Incluso a veces pueden unirse las fibras en la parte de la inserción próxima ya a la boca. Cigomático mayor, cigomático menor. Como hemos dicho, este de aquí, ancho, como veis, corresponde al músculo orbicular de los ojos, o a veces en algunos libros de los párpados. También tiene parte de sus fibras por debajo, como veis, de los párpados, en este caso el párpado inferior, ¿de acuerdo? También estaría por la parte superior, tanto en la parte orbitaria como palpebral, y en este caso estaría también cubierto en parte por otro músculo bastante delgado, bastante vestigial, que sería el músculo frontal. Fijaros, aquí vemos cómo las fibras pues van hacia el cráneo, hacia la parte, recorriendo todo el frontal. Este músculo perderá las pocas fibras que vemos que tiene en la zona parietal, ahí quedará tan solo lo que se llama la galea aponeurótica o aponeurosis epicraneal, y posteriormente en la zona occipital vuelven a aparecer habitualmente pequeñas fibras musculares en lo que sería un músculo occipital, ya en la región del occipucio. ¿De acuerdo? Aquí vemos el músculo frontal. En la parte superior del globo ocular, del ojo, en la hendidura palpebral, observamos, retirando los restos del frontal que veíamos antes, la parte superior del orbicular de los ojos, o también llamado orbicular de los párpados. Fijaros cómo si hacemos una ventanita en este orbicular aparece un músculo más profundo, forma triangular, que sería el denominado corrugador superciliar o corrugador de la ceja. Aquí lo tenemos. Y un poquito más medial, formando parte, según la mayoría de autores, del propio orbicular de los ojos, en esta parte superior y medial, aparecen unas fibras verticales, fijaros aquí, que corresponderían al músculo depresor superciliar o depresor de la ceja. ¿De acuerdo? La mayoría de autores, como os digo, las consideran parte del propio orbicular, pero otros autores lo identifican y lo rotulan como un músculo independiente. ¿De acuerdo? Por tanto, el corrugador estaría por debajo del orbicular, que debería taparlo. Aquí le hemos hecho una ventana para que lo veáis, que prácticamente se habían quedado las fibras aquí arriba, y el orbicular con este depresor superciliar. Por acabar en esta zona, fijaros cómo en la línea media, aquí, vemos también un músculo, fijaros, que arranca prácticamente de la raíz de la nariz y se dirige también al espacio interciliar. Es el músculo denominado prócer, prócero según algunas castellanizaciones, prócer, que en la nómina o en la nomenclatura, mejor dicho, más clásica de nuestra escuela, también se le denominaba piramidal de la nariz, pero bueno, vosotros lo debéis conocer como prócer, ¿de acuerdo? Y que, como veis, estaría situado desde la raíz de la nariz hasta la zona interciliar, entre las cejas. Sobre el dorso de la nariz vamos a observar también un pequeño músculo que la verdad es que habitualmente, fijaros, pues es bastante atrófico. Aquí se puede diferenciar bien sobre el cartílago nasal como, pues bueno, hay una zona pues de color un poco más marrón que corresponde a la porción transversa del músculo nasal. Este músculo nasal tendría otra porción alar que rodearía el orificio de la nariz, pero que normalmente nunca conseguimos observar en las disecciones macroscópicas, pero sí esta porción transversa del músculo nasal
cubriendo, como veis, las paredes laterales del dorso de la nariz, a nivel de los cartílagos nasales, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis, el músculo nasal, porción transversa, ¿de acuerdo? Si nos desplazamos ahora entre la nariz y la hendidura palpebral y los ojos, nos queda ahí el denominado surco nasogeniano, por el cual vamos a observar los elementos vasculares principales, en este caso de la cara, como serán la vena facial, miradla por aquí, y la arteria facial. Fijaros cómo la podemos distinguir muy bien, porque como veis está repleta de un látex coloreado que nos facilita su identificación. Lo cierto es que luego el látex, fijaros, por aquí se pierde y cuesta identificarla porque, ¿veis? Aquí la hemos seccionado, entonces me permite moverla para que os sea sencillo localizarla. Es mucho más estrecha y ya se dirige hacia el surco nasogeniano, en donde, fijaros, pues prácticamente nos cuesta apreciarla. Ahí la tenéis. Por ahí también, ¿la veis? Aquí, ¿vale? Es muy fina, muy delgada. Y en este tramo, acordaros que es lo que se considera la parte, porción o rama terminal de la arteria facial, que conocemos con el nombre de arteria angular. Y arteria angular que acabará anastomosándose con la arteria dorsal de la nariz, que es la considerada rama terminal de la arteria oftálmica. Y todo eso ocurre ya en la zona más medial de la hendidura palpebral, ¿de acuerdo? En ese inicio o parte más superior de ese surco nasogeniano. La vena, pues obviamente también se le denomina aquí en este nivel vena angular, pero bueno, la vena, veis, es más recta, está vacía y la arteria es mucho más tortuosa y en este caso está repleta de látex, pero aquí por motivos que no conocemos, pues el látex no ha podido penetrar más y por ello nos dificulta su observación. Los vasos, por tanto, faciales, arteria y la vena, ¿de acuerdo? Los músculos que teníamos en ese surco nasogeniano, pues van a ser, en primer lugar, este músculo más vertical, longitudinal, que arranca, como veis, desde el inicio, la parte más superior de ese surco nasogeniano, un trayecto que va ocultando a veces a la propia arteria angular, esa rama terminal de la facial, y que cuando llega a la zona del ala de la nariz, como veis aquí, va a tener unas fibras que terminarán sobre el cartílago de ese ala de la nariz, pero que el resto continuará hacia el labio superior. Es el músculo denominado músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. ¿Lo veis ahí? Justo un poquito más hacia abajo y hacia afuera, vemos este músculo, lo voy a coger aquí con las pinzas, es el músculo que prácticamente desde el borde inferior, el reborde inferior de la órbita, se dirige hacia el labio superior en este trayecto. Es un músculo, como veis también, bastante superficial, prácticamente por encima pues vemos que le pasa la vena angular o facial convirtiéndose en angular, aquí estaría la arteria facial y por tanto es este músculo de aquí. Es el músculo elevador del labio superior, músculo elevador del labio superior. Esto nos permite observar cómo justo en este labio superior vemos unas fibras claramente circulares en la parte superior del orificio bucal, es decir, en el labio superior, que corresponden a la parte superior del orbicular de la boca, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo aquí parece como una especie de escalón, hay dos planos, este más superficial que hemos visto antes, ocupado por el elevador del labio superior, y este otro, desinsertando un poquito el elevador del labio superior y llevándonos también la arteria facial, que como hemos dicho antes estaba seccionada, vemos este otro músculo, fijaros, que viene prácticamente desde la comisura de la boca y se dirige
hacia la cara anterior del maxilar, justo por debajo del orificio infraorbitario. Este músculo estaría justo en el borde inferior del reborde orbitario, por tanto, por encima del orificio infraorbitario, mientras que el otro estaría por debajo. Por tanto, entre ambos músculos, el elevador del ángulo de la boca y el elevador del labio superior, queda un espacio por donde nos aparecen, fijaros, los vasos, fijaros que aquí la arteria se ve llena de látex, y los nervios, fijaros ahí el nervio, infraorbitarios. ¿De acuerdo? Estos son los elementos anatómicos que van a atravesar ese orificio infraorbitario que os he comentado que se encuentra entre ambas inserciones del elevador del ángulo de la boca y elevador del labio superior. Si seguimos descendiendo, nos podemos apreciar cómo justo debajo del cigomático mayor hemos dejado unos restos a modo de ejemplo de grasa que corresponden a la clásicamente denominada bola adiposa de Bichat. ¿De acuerdo? Fijaros cómo está debajo del cigomático mayor y debajo del conducto de Stenone o conducto parotídeo. Conducto parotídeo que nos sirve como referencia para localizar el siguiente músculo. Fijaros, el músculo parte prácticamente desde la zona de la comisura, pero es mucho más profundo que los anteriores y forma o constituye el denominado músculo bucinador, que como veis es atravesado, de ahí que sirva de elemento de referencia, por el conducto de Stenone para que pueda llegar la saliva al interior de la cavidad bucal, porque el músculo bucinador se encarga de formar la pared lateral de la cavidad oral o bucal. Otro elemento que veremos cuando hagamos la disección de la cara profunda y de la musculatura de la masticación, que también atraviesa el músculo bucinador, será el nervio bucal, que no debéis confundir como nervio motor del bucinador, porque el nervio bucal es un nervio sensitivo y porque, como estamos viendo, el bucinador es un músculo inervado por el nervio facial. ¿De acuerdo? Pues prácticamente vamos a retirar el risorio hacia la zona del labio superior, que ya hemos visto los principales elementos. Aquí vamos a ver un músculo claramente, un músculo grande, fijaros quito elementos de ramas motoras del facial, músculo que pertenece a la disección de la musculatura masticadora, pero que lo tenemos aquí bastante en superficie, es el músculo masetero. Este no estará inervado por el nervio facial, como no lo estará el temporal, que lo tenemos debajo de esta fascia tan gruesa que apenas prácticamente nos permite visualizarlo. Retiramos las ramas del aurículo temporal, ya que se nos ha movido ahora. Pues esos músculos, temporal, masetero, los pterigoideos, que están en profundidad, cuando quitemos la mandíbula los podremos ver, son músculos inervados por ramas motoras del nervio mandibular o tercera rama del trigémino. ¿De acuerdo? Y por último, nos vamos a dirigir a los últimos músculos que se encuentran en la parte superficial de la cara y que se sitúan por debajo, como veis, del labio inferior de la boca. El primero de ellos, el más lateral, tiene forma triangular. Fijaros, aquí estaría la parte del ángulo del triángulo, aquí se abriría, aquí seguiría el borde de la mandíbula donde se insertaría y por aquí volvería otra vez. De manera que veis como tenemos aquí un triángulo. De hecho, clásicamente se le llamaba músculo triangular de la boca, pero nosotros ahora lo vamos a conocer con la nomenclatura de nómina, que sería el músculo depresor del ángulo de la boca. Fijaros que los que estaban por arriba eran elevadores del ángulo del labio
Ahora vamos a ver los depresores. Depresor del ángulo de la boca. Ahí no sé si se llega a apreciar un poco la dirección de las fibras. Y este se puede diferenciar de otro que tiene un trayecto en sus fibras, digamos, perpendicular al anterior, que viene desde todo lo que es el borde inferior del labio inferior y se dirige también al borde de la mandíbula. Es el músculo depresor del labio inferior. Fijaros cómo el trayecto de las fibras es prácticamente perpendicular al del depresor del ángulo. ¿De acuerdo? Es un músculo, además, como veis, más profundo. Sus fibras desaparecen por debajo de las del depresor del ángulo. ¿De acuerdo? Y a su vez, este es más superficial, o sea, tapa a la parte inferior del músculo orbicular de la boca. Aquí teníamos la parte superior, acordaros, además se ven muy bien las fibras, y en la parte inferior ya no las vemos porque nos las tapa el propio depresor del labio inferior. ¿De acuerdo? Como tiene una forma más cuadrilátera, a diferencia de este que era más triangular, los clásicos le llamaban músculo cuadrado de la barba o cuadrado del mentón, etc. Pero bueno, como digo, hoy en día lo tenéis que conocer como depresor del labio inferior. Y aquí nos quedaría una zona, fijaros, ahí también termina el músculo depresor, una zona en la que aparecen un nuevo músculo, unas fibras musculares. Cuesta, la verdad, distinguirlas del resto, pero buscando el borde, igual que hemos hecho aquí, pues vemos que el músculo depresor del labio inferior termina aquí y que aparecen otras fibras que tienen este trayecto más longitudinal, más hacia la piel de lo que sería el mentón, de manera que precisamente se le conoce como músculo mentoniano, ¿de acuerdo? Vamos a terminar la explicación de la disección de hoy, dedicada a la cara en su plano más superficial, con la identificación del origen del nervio encargado de la inervación de prácticamente la mayor parte de los músculos que hemos ido viendo. Nos referimos al nervio facial. Hemos visto las fibras, las ramas correspondientes pues a sus porciones temporal, cigomáticas, bucales, incluso aquí estaba la rama marginal de la mandíbula. Todas esas fibras las hemos visto, como hemos dicho, saliendo por el borde anterior de la parótida, de la glándula parótida. Fijaros cómo aquí hemos abierto prácticamente un surco en esa propia glándula parótida, siguiendo, pues prácticamente en este caso eran ramas entre bucales, cigomáticas, como veis, que se veían bastante bien y las hemos utilizado como guía para ir abriendo la glándula parótida, ir siguiendo, como veis, el trayecto de estas ramas del nervio facial, se iban incorporando las ramas temporales. Fijaros cómo sigue, ahí aparecen incluso ramas bucales que se incorporan, hasta que llegamos a un punto, fijaros aquí, en donde la rama recibe nuevas ramas, pero ya de la parte inferior. Ahí se produce la bifurcación del nervio facial, que justo, fijaros, lo vemos en su porción más profunda. Voy a ver si puedo meter un gancho. Fijaros, ahí, mirar cómo os traigo hacia mí el tronco principal del nervio facial, prácticamente en su salida por el orificio estilomastoideo, que como todos sabéis es la salida al exterior del cráneo del nervio facial. Pues ahí veis prácticamente cómo el tronco principal se ha dividido en dos ramas, la rama cérvico-facial, que será origen de la rama mandibular, de la rama cervical, y la rama temporofacial, en donde, como hemos visto,
aparecían ramas bucales, cigomáticas y las propias ramas temporales, ¿de acuerdo? Por tanto, este es el origen del nervio facial extracraneal. Ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Y con esta estructura terminamos la explicación de la parte superficial de la cara. Cubrimos de nuevo la piel de la parte del cuello y la piel de la parte de la cara, volviendo de esta manera a la posición de partida.